Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jenny González, soy la fundadora de Ser Líder de tu Vida y bueno, me dedico a acompañar a las personas compartiendo mi percepción del mundo, las tomas de conciencia que he tenido y la verdad es muchísimo más acompañar a las personas para que ellos recuerden quiénes son, como yo he ido recordando quién soy. Entonces, bueno, esta es como más una charla con café. Entonces, eh, ¿de qué quiero compartirlos hoy? Bueno, cuando yo tomé conciencia de en qué estaba basada mi existencia, cuando yo fui comprendiendo que mi existencia estaba basada en creencias, mitos, leyendas de alguien más de hace muchos años, en verdades relativas. Entonces comprendí que uno, todas las verdades son verdades a medias. Y dos, que todos tienen la razón porque es su experiencia. Y tres, empezar a respetar estas ideas. Y cuatro, la más importante, no sostenerme en ninguna. O aprendí a observar más allá. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, sabemos que antes, pues digo, hay miles de ejemplos en, en la historia, ¿no? Cuando querían ir a las Indias y llegaron a América, eh, cuando pensaban que la Tierra era plana y resultó redonda, y bueno, ahora creo que estamos regresando al revés, hay quien dice que la Tierra era plana. Eh, cuando yo iba a la universidad, eh, cuando me metí a las clases de física, digo, yo estudié actuaría, que es matemáticas aplicadas, para mí era como bien importante entender que había más allá. Entonces, de repente me metí a las clases de física y comprendía cómo funcionaban las cosas, por qué un avión no se caía. Entonces, algo que yo comprendí con las matemáticas en cuanto a las definiciones es que cada vez que definíamos algo es tal definición en un conjunto cerrado y acotado. Entonces, esta definición funciona para cierto conjunto cerrado y acotado y para cierto pequeño universo. Entonces, desde ahí yo empecé a comprender cada vez que alguien me decía algo, yo decía, si encuentro uno que no valide esa definición, entonces no necesariamente es cierto. Y de repente yo decía, ¿por qué las matemáticas si en realidad funciona en, de repente decía, no funciona en la realidad, ¿no? Porque no alcanzaba a ver más allá. Y gracias a esas definiciones y esos acotar y cerrar, bueno, la ciencia ha tenido muchísimos resultados de tomar pequeños trozos de universos y validar esas definiciones, ¿no? Y también con la ciencia podemos darnos cuenta que no se queda ahí, que va en evolución. Lo que antes no se lograba ver, luego es visible. Lo que antes se nombraba como locura, de repente es lo novedoso, lo nuevo. Eh, entonces, bueno, quiero ponerles algunos ejemplos. Yo tuve una teoría en la universidad y yo decía que nosotros éramos como peces que vivíamos en un mar y en ese mar estaba toda la inteligencia, pero que no podíamos verlo, que no podíamos sentirlo. Es como si al pez le dices que vive en el mar, para él es algo natural, es algo que es tan obvio o, o quizá es tan parte de él que no se da cuenta que está ahí. Entonces, después con el tiempo empecé a descubrir que era el llamado éter, que es esta sustancia que conecta todo.
¿no? Entonces, y no es de ahorita, o sea, después fui descubriendo que, o recordando, que han hablado desde siempre del éter, ¿ok? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en 1887, me voy a levantar para subir la vista, unos investigadores no pudieron medir al éter y declararon que todo estaba separado. Es decir, se supone que nosotros estamos separados. Sí, a la vista, o sea, yo estoy separada de esta compu y tú de tu compu, de tu celular. En esta percepción y en esta pseudo realidad o en esta ilusión, nosotros estamos separados porque no vemos lo que hay en medio. Pareciera ser que está vacío. Y en realidad hay un éter. ¿Ok? Y esto fue declarado por Moisés. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto? Es como, ¿cuántas veces no hemos podido medir, tocar y negamos la existencia de, ¿no? Entonces, después, en 1996, en otra vez alguien descubrió y publicó la relatividad espacial y detectó el campo, el llamado éter, ¿ok? Que existía, que estaba ahí. Y luego Max Planck dijo, toda materia tiene origen y existe en virtud una fuerza que está detrás. Entonces es como, si toda materia tiene una, es como, es tanta perfección. Yo cuando veía la física, la biología, o veo la perfección de nuestro sistema, somos un sistema, nuestro cuerpo, y dentro de ese sistema hay más sistemas que funcionan en homeostasis, en perfección, es cuando nuestra mente, que es la gran mente de este cuerpo, como si partimos de que todo está hecho a imagen y semejanza del creador, nosotros somos la gran mente de este cuerpo. Nosotros somos el creador de este cuerpo. Y desde ahí vamos creando una conexión. Y sí hay una masa que integra a todo este cuerpo. Ajá. Pero cuando nosotros nos vemos, si nos viéramos desde fuera de la Tierra, hay una masa más grande, donde nosotros somos una celulita y la gran masa es la Tierra. Y si viéramos desde más arriba, podemos ver el sistema solar, donde la Tierra es parte de esta gran masa. Y todo está conectado por una energía vibracional, si lo quieres ver así, oscura, que ahora estuve leyendo y dicen que es diferente la energía vibracional que la masa, porque la masa, una energía vibracional, perdón, me equivoqué, la energía negra que la masa negra. Al parecer la energía negra es como si fuera agua que fluye por todo y es lo que nos conecta. Y la masa negra es aquella que contribuye a crear la materia o los planetas o las estrellas o nosotros mismos. Entonces, detrás de todo eso hay una gran mente y hay un principio hermético que dice todo es mente, ¿no? Es como, y yo lo veo en chiquito, lo veo en nosotros, todo es mente. O sea, si yo me enfermo, tiene que ver con qué estoy yo pensando, qué historias me estoy contando, qué hay en mi mente en continuidad, ¿ok? ¿Qué verdades estoy sosteniendo? ¿De qué estoy queriendo tener la razón? ¿Cuánto me aferro a mis ideas? ¿Ok? Entonces es importante empezar a comprender que a veces estamos sosteniendo verdades relativas, ¿no? Verdades relativas, ¿por qué? Porque cambian con el tiempo, porque de repente lo que es invisible se hace presente. Eh, Algo que yo comprendía con las matemáticas, eh, cuando alguien está, que me acuerdo que hasta soñaba con las demostraciones, se llaman, ¿no? Todo el tiempo te daban una definición, una tarea,
teorema que tenías que demostrar, porque era teore, ¿no? De teoría, y había que demostrarla. Entonces, hasta lo soñabas, ¿no? Estabas como, te conectabas a la fuente y veías cómo querías demostrar. Y muchos de los descubrimientos, pues en realidad se conectan a esta gran mente. Recuerdo que cuando decían que descubrieron el cálculo, fueron dos personas a la vez que encontraron, ¿no? Dos personas estaban ahí, busque, o conectándose, y lograron bajar todo lo que es la teoría del cálculo. Ajá. Entonces, en realidad, cuando nos enfocamos y estamos buscando algo, alguna respuesta, nos llega la información. Hoy en día, para mí, incluso hablando de similitudes, yo veo en Internet como una gran mente, ¿no? Tú estás pensando algo, oye, quiero saber de, pues no sé, vidas pasadas, ¿no? Y entonces de repente estás en Facebook y ves algo, o te metes a Google, googleas y ves, y el buscador, ¿no? Que también es un reflejo de nosotros mismos, te manda, te arroja información. Entonces, eh, ¿qué es? Hay que ponernos a pensar que a lo mejor requerimos ser mucho más flexibles con respecto a sostener nuestras verdades o tener la razón de, porque en realidad, y sobre todo en esta época, todo está cambiando muy rápido, la información es muy veloz y lo que tú creías como verdad, de repente ya funciona. Es un poco como los iPhones o los teléfonos celulares, ¿no? Todavía no tienes el nuevo cuando ya salió. O sea, todavía no te compras el del año pasado cuando ya salió el nuevo. Y entonces todo está tan rápido y tan avanzado que si tú te sostienes a una idea, te colapsas y te quedas así como, ¡ah!, ¿no? Queriendo sostener una verdad que a lo mejor no es ya ni siquiera sostenible. Y porque lo ves, porque todo se está mostrando. Antes todo el mundo sabía que la gente robaba y les daban dinero a los políticos y de repente se está mostrando, ya no hay nada que se pueda ocultar. O los gurús, los maestros se sabían, ¿no? Que pues eran personas normales, incoherentes como todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se muestran esas incoherencias y luego ni se dan cuenta. Entonces, no hay que huir de eso, hay que observarlo porque esa incoherencia que se muestra afuera también tiene que ver con nosotros, porque todos estamos conectados, todos somos la misma en diferentes fractales, como del original se desdoblan eh, varias experiencias, ¿okay? Y todos estamos conectados por la gran mente. Entonces, yo a qué los invito, yo creo que sería de gran inteligencia empezar a reflexionar, ¿para qué me aferro a estas ideas, a estas verdades? ¿Para qué quiero tener la razón de esto? Es como me siento cuando estoy valide y valide, porque cada vez que yo valido o estoy aferrándome a algo, también estoy separándome de. Cada vez que yo digo, los judíos, los católicos, los americanos, los peruanos, los europeos, lotería, es lo que estoy haciendo es separarme. Ayer, mientras estaba escuchando música clásica, mientras escribía, puse la música, el soundtrack de Inception que en México le pusieron El Origen. Y el tótem de esa película, ¿no? Que para que se dieran cuenta que regresaban a este sueño, a esta realidad, que también es un sueño, y no estaban en un sueño más profundo, era un tótem que era como una pirinola que le daban la vuelta, y si esa pirinola se caía, era que estaban en esta realidad, y no en las otras realidades o en los otros sueños. Y me quedé pensando, ¿no? Si la pirinola separa, literal, la palabra separa,
que para, entonces estás aquí. Y esa es una de las principales perspectivas de esta realidad. Estar separado del otro, pensar que estoy separado del otro, que no estoy conectado, y eso causa un gran dolor, un gran dolor. Entonces, mientras escribía y escuchaba la música, me empezó a dar mucha tristeza el sentirme separada o ver cómo todos estamos separados, aislados, como que empecé a ver o sentir el backstage de la separación. Y luego comencé a llorar y luego sentí el dolor. Y cuando sentí el dolor, sentí la conexión con todos. Y entonces comprendí por qué está en el dolor. Es una forma de unirnos. De alguna forma hemos aprendido a unirnos a través del dolor también. Porque de repente por ahí el curso de milagros dice que lo que estamos proyectando es esa culpa de estar separados del original, que ellos le llaman el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo me asombré muchísimo porque descubrí como la importancia del dolor, como el no evadir el dolor. Y en el momento que me conecté con ese dolor y como que sentí que todos sentimos ese dolor de estar separados, me conecté con todo y luego ¡pum! Se fue. Y es como una parodia muy chistosa, ¿no? Yo me imagino que estoy separado, entonces yo me siento triste y en esa tristeza y en ese dolor me conecto con todo. O sea, al final me doy la vuelta para regresar a darme cuenta que estoy conectada con todo. Entonces, quizá por eso es que nos gusta tanto el dolor, o lo replicamos tanto, o pensamos que así debe ser. Y además hay un condicionamiento. Es el precio que se paga para irse al paraíso, ¿no? En algunas religiones o te dicen que te tienes que sacrificar y que el dolor es parte de ir al paraíso. Y no está tan erróneo. Es que como que más voy descubriendo esta parte. No es tan erróneo porque después del dolor lo único que viene es darte cuenta que no hay separación, que estás unida con todo. Entonces, en otro video platicaremos más sobre este asunto del paraíso y los precios que se requieren pagar, los boletos que hay que pagar en una forma simbólica para ir al paraíso. Entonces, en esa inspiración escribí un poema, una conexión que me hizo sentido porque leí que todos aquí estamos dictados por la flauta, en este sueño, por la flauta del que está detrás de la flauta, ¿no? Es como si el origen de todas las cosas está tocando una flauta y nosotros vamos a través de su danza, que no entendemos nada ni por qué estamos aquí. Y vamos a través de su movimiento. Entonces me quedé pensando en la música, ¿no? En cómo buscamos de repente validar y validar que estamos conectados a algo cuando hay cosas que nos lo muestran, ¿no? Y decir, no, no estoy conectado a nada porque no lo puedo ver, ¿no? Entonces quise hacer un ejemplo para que se den cuenta de este principio de conexión invisible. Entonces lo voy a leer y es: al principio la música no podía medirse y sin embargo llenaba espacios, sentidos, emociones, una inexplicable vibración que está ahí, aunque no se puede ver. Aquí está en cada vibración. Así que imagínate sentir eso que no ves. Así es para mí el éter, eso que está ahí, esa energía que vibra en esos espacios vacíos, ese lugar, esa gran mente,
donde existe todo y nada, eso que te hace crear, soñar, sentir, emocionarte, eso que penetra en tu corazón, en tu mente y que inexplicablemente está aquí, fuera de tiempo y espacio, vibrando la gran mente, es plena y está en lo invisible, que luego se hace visible. ¿Y a dónde se va lo que ves? ¿Y a dónde se va lo que ya no ves? ¿Qué pasa cuando ya no ves? ¿A dónde se va? Entonces, ahí estamos, como peces en el gran mar sin darnos cuenta. Y hoy me doy cuenta que soy parte de ese gran campo, de eso que es todo y que es nada. Y me doy cuenta que yo soy parte del ser original, que está en todo y en nada a la vez, que me hace vibrar, que me hace sentir a través de su música, a través de la esencia. Si yo pusiera el original a través de la música, lo sentiría y lo vibraría, o a través del amor. En realidad está sonando todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué no escucho esa resonancia? ¿Por qué no vibro con ese amor cada vez que veo un amanecer hermoso? O cada vez que veo a un niño ser abrazado con una gran sonrisa. O cuando veo la belleza también, hay algo que siento. Entonces, para mí, el ser original está ahí en todas partes, en el mundo etérico, y ahí se va todo. Incluso aquel dolor que yo no podría comprender, aquella tristeza, aquella miseria. Entonces, el éter es esa fuente donde los grandes artistas se conectan, donde los investigadores se conectan, donde nosotros podemos, si elegimos, conectar con la gran fuente para bajar la información, porque la información ha estado ahí y estará siempre en el eterno presente. Vamos y venimos a la gran fuente, vamos cuando fallecemos. Yo he tenido experiencias y he recordado vidas pasadas, y he recordado momentos en los que he muerto. Y entonces muero y voy a la fuente. Y luego despierto aquí. Es un poco como esta parte de la película del origen. Los psicólogos dirán que está asociado, puede ser. A mí me funciona esa explicación. Entonces, yo he recordado, ¿no?, cuando he muerto, cómo voy directo a la fuente y no encuentro dolor, solo esa gran plenitud, ¿ok? Ese gran plasma del ser que le decimos placer. Entonces, cuando yo comprendo que la energía no se destruye, que solo se transforma, me voy a empezar a ubicar fuera de la pérdida, que eso es parte de este plan, ¿no? La separación, la pérdida, el dolor, todo esto sostiene esta plataforma de realidad. Y no está mal ni está bien, es una experiencia que estamos transitando y que estamos dejando atrás, quizá porque estamos ávidos de nuevas experiencias, nada más. Entonces, que es el éter, es esa fuente de información, eso que nos tiene conectados. Por eso podemos hacer sanaciones a distancia. Cuando sabes que puedes hacer sanaciones a distancias, porque sabes que puedes confiar en que tú estás conectado con el yo superior de la otra persona, porque de alguna forma, en alguna parte eres tú mismo. Y lo que yo he entendido cuando hago sanaciones a distancia es que esa persona soy yo también. Que esa experiencia, al integrarla, mi conciencia se hace más grande. Que al acompañar a esa persona me acompaño a mí a través de ella. Y cuando dejas de ver las cosas separadas, entonces también dejas de juzgar.
Y aunque el otro esté en su momento, lo respetas, porque si el otro está encerrado en sí mismo, atorado en el dolor, ¿no? Y eso es lo que entendí ahora, que ese dolor que sentí es ese dolor donde se siente conectado. Y por eso sí, y porque no he encontrado quizá otra forma de conectarse. Y que por ahora esa es la experiencia que esa persona tiene. Entonces, para mí sería importante que me comprendiera más a través de ti. Por eso es que hago estos videos. Es como al hablarme a mí, que te habla a ti, que nos hablamos todos, eh, vamos comprendiéndonos y acompañándonos en este proceso de vida, de experiencia. Entonces, compárteme qué opinas, qué es para ti el éter, si lo has vivido, si lo has sentido, eh, porque de repente ya sabemos las cosas, solo hay que recordarlas, o sea, no es que estemos diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces estamos redescubriéndonos, porque del éter baja la información, todo ya está ahí. No es que inventemos las cosas y luego hay que hacer la patente, ¿no? Por eso dos personas cuando están pensando en lo mismo, pues, se conectan y lo bajan. Y entonces la pelea de los hijos, no, es mía, mía, no, mía, yo tengo el espacio, no, yo, bla, bla, bla. Eso siempre ha existido. Entonces, es la gran fuente. Y lo único que yo elijo hacer al conectarme con el ser original, comparto una percepción. Y quizá alguien más también, y así es como ir viendo, ¿no? Entonces, la idea es regresar al ser original, y ese ser original, como él es el original y nosotros somos las copias, ¿no? O los desdoblados del original, pues entonces, ¿qué más da? Cada quien está viviendo una experiencia para integrarla al origen y desde ahí evolucionar. Entonces, espero que esta pequeña compartir lo que es para mí el éter les funcione, y si no, está bien. Y me gustaría saber si hay alguien más que tiene otra percepción del éter, cómo lo ve, qué ha experimentado, porque de esa forma nos vamos a hacer, si quieres hacer un video conmigo, perfecto, porque de esta forma nos vamos a hacer, vamos a evolucionar en conciencia, vamos a ver otra perspectiva, porque quizá yo estoy viendo una perspectiva a 90 grados, pero si viene alguien y me muestra su percepción, wow, veo quizá aquí atrás donde tengo un punto ciego. Entonces cada percepción lo que hace es abrir el campo a otras posibilidades. Entonces, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Jenny González, Ser Original. Chao.